Preguntas de Historia de México para el examen a la Universidad de México. Tema: la Nueva España. El primer organismo político que se estableció en la Nueva España fue el virreinato, ayuntamiento, mayorazgo, patronato. Ayuntamiento. En 1519, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento español en tierras americanas, en lo que hoy es la ciudad de Veracruz, México. El virreinato se conformó como la forma de gobierno de la Nueva España hasta 1535. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España? Antonio de Mendoza, Francisco Javier Venegas, Agustín de Iturbide, Juan O'Donojú. Antonio de Mendoza. En 1521, los españoles consiguieron la caída de Tenochtitlan y la conquista de México, y para 1535, España fundó el Virreinato de la Nueva España, con Antonio de Mendoza como primer virrey. Mientras que participó en la conquista militar de México, se ocupó de la conquista espiritual. Juan de Zumárraga, Jerónimo de Aguilar, Antonio de Mendoza, Toribio de Benavente, Pedro de Alvarado, Bernardino de Sahagún, Bartolomé de Olmedo, Cristóbal de Olid. Mientras que Pedro de Alvarado participó en la conquista militar de México, Bernardino de Sahagún se ocupó de la conquista espiritual. Personajes como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Jerónimo de Aguilar hicieron caer al imperio mexica, y frailes como Bartolomé de Olmedo, Juan de Zumárraga, Toribio de Benavente y Bernardino de Sahagún se encargaron de la evangelización en la Nueva España. Antonio de Mendoza fue el primer virrey de la Nueva España. La institución colonial que sirvió para asegurar la explotación de trabajo indígena a favor de los conquistadores fue el ayuntamiento, la encomienda, la Casa de Sevilla, la Real Audiencia. La encomienda. La encomienda fue un sistema de explotación laboral de indígenas de Mesoamérica creado por Hernán Cortés, basado en el feudalismo medieval y para premiar a los conquistadores españoles, dándoles un grupo de indígenas a explotar en diferentes trabajos y así obtener recursos y enriquecer a España. ¿Cuál fue la actividad económica que más promovió la corona española de la Nueva España? La agricultura, la minería, la industria, el comercio. La minería. La producción de fue determinante para la economía de la Nueva España. Artesanías, metales, enequén, maíz. La producción de metales fue determinante para la economía de la Nueva España. Al sistema de administración durante la época colonial que realizaba el intercambio comercial y regulaba el comercio regional novohispano se le llamó el ayuntamiento, la encomienda, la Casa de Sevilla, Casa de Contratación de Sevilla. Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla, también llamada Casa de Contratación de Indias, fue creada en 1503 para regular el comercio de la Nueva España y de las demás colonias españolas. Fue el medio de mayor relevancia para mantener el poder ideológico de la Iglesia novohispana. El Tribunal de la Acordada, el Santo Oficio de la Inquisición, el Tribunal de la Santa Cruzada, el Provisorato de Indios. El Santo Oficio de la Inquisición. La Inquisición fue el tribunal más importante de la Iglesia Católica para perseguir y castigar con tortura y muerte a indígenas que la Iglesia consideraba como herejes, para de esta manera mantener el dominio ideológico de la Iglesia.
Es el cuerpo colegiado encargado de impartir justicia y tenía facultades para gobernar en ausencia del virrey o destinarlo al gobierno. Real Audiencia, oidores, ayuntamiento, Real Consejo de Indias. Real Audiencia. Forma de gobierno local responsable del servicio a la comunidad creados durante la Segunda Audiencia en la época colonial. Encomienda, Inquisición, Casa de Sevilla, ayuntamientos. Ayuntamientos. Un ayuntamiento, también llamado cabildo, fue la forma de gobierno local para administrar un pueblo o ciudad de la Nueva España. El primer ayuntamiento en México y en general el primero en América fue el ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, fundado en 1519. Formas de gobierno en el México colonial. Las alcaldías y consulados, el ayuntamiento y las audiencias, el virreinato y los concejales, las intendencias y los municipios. El ayuntamiento y las audiencias. Fueron órganos de gobierno de la Nueva España los ayuntamientos o cabildos, que se encargaron de las administraciones locales de ciudades o pueblos, y las audiencias reales, que fueron las encargadas de impartir justicia en la Nueva España. En el caso de los gobernadores, se encargaron de la administración de los reinos y capitanías que integraban el virreinato de la Nueva España, y la Iglesia Católica fue la institución encargada de la evangelización. Son instituciones científicas y culturales del siglo XVIII en la Nueva España. Bellas Artes y el Museo de Historia Natural, Colegio de San Ildefonso y el Hospital de Jesús, Academia de San Carlos y el Colegio de Minería, San José de los Naturales y la Universidad de México. Academia de San Carlos y el Colegio de Minería. La Academia de San Carlos fue creada en 1781 dentro del Virreinato de la Nueva España a finales del siglo XVIII, para la enseñanza de artes como arquitectura, pintura y escultura. Actualmente la Academia de San Carlos pertenece a la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. El Colegio de Minería, creado también durante el Virreinato de la Nueva España en el siglo XVIII, se encargaba de la enseñanza de la ingeniería y metalurgia. El Palacio de Minería actualmente pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En el caso del Colegio de San Ildefonso y el Hospital de Jesús, son instituciones del siglo XVI. El Colegio de San José de los Naturales pertenece al siglo XIX y el Palacio de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural y la Universidad Nacional de México, que después se convertiría en la UNAM, son instituciones creadas en el siglo XX. Relaciona a los personajes con sus obras. Personajes: Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora. Obras: Redondillas, Infortunios, Las Glorias de Querétaro, Primavera Indiana, Detente sombra mía. Opción B: Sor Juana Inés de la Cruz, los poemas Redondillas y Detente sombra. Carlos de Sigüenza y Góngora, la novela Infortunios y los poemas Las Glorias de Querétaro y Primavera Indiana. Es la forma de división política del territorio de la Nueva España impuesta por las reformas borbónicas: municipios, reinos, estados, intendencias. Intendencias. Las reformas borbónicas, impulsadas principalmente por el rey Carlos III de España, buscaban retomar el control político, económico y militar de España y de sus colonias en América, reduciendo el poder local de los criollos en las colonias españolas, aumentando la autoridad de los peninsulares y de esta forma asegurar que todos los ingresos que se obtengan en las colonias se destinen a la corona y no a los virreinatos de América. Una de las reformas borbónicas fue la nueva división territorial de la Nueva España, dejando de ser capitanías y reinos para ser 4 gobiernos y 12 intendencias, bajo el control total de los peninsulares. ¿Cuántas intendencias hubo en el virreinato y cuál era su función?
11. Limitar el poder del rey. 12. Incrementar el ingreso de la corona. 12. La división territorial. 11. Incrementar el ingreso de los criollos. Hubo 12 intendencias y su función era incrementar el ingreso de la corona. Las reformas borbónicas dieron una nueva división del virreinato de la Nueva España, conformándose 4 gobiernos y 12 intendencias, y el objetivo de esta decisión fue incrementar el ingreso de la corona a través de la mejora de las estructuras de cada intendencia y un mayor cobro de impuestos. Características de las reformas borbónicas: creación de reinos y capitanías y entrega del poder a los criollos, creación del virreinato y prohibición de la religión católica, creación de las 12 intendencias y decreto de expulsión de la Compañía de Jesús, creación de la Universidad de México y disminución de ingresos a la corona. Creación de las 12 intendencias y decreto de expulsión de la Compañía de Jesús. Por decreto real del rey Carlos III, se expulsó de España y de las colonias españolas a la Compañía de Jesús en 1767, ya que la corona culpó a los jesuitas de haber provocado una revuelta social en Madrid un año antes, a causa de algunas reformas como la prohibición de algunas vestimentas, alza de precios en alimentos y en sí a causa de la falta de alimentos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las reformas borbónicas en la Nueva España? Aumento del poder de las localidades y recaudación de impuestos hacia la corona, disminución del poder de las localidades y recaudación de impuestos hacia la corona, disminución del poder de las localidades y recaudación de impuestos hacia la Nueva España, disminución del poder de la corona y recaudación de impuestos hacia las localidades. Disminución del poder de las localidades y recaudación de impuestos hacia la corona. Las reformas borbónicas favorecieron a los peninsulares y restaron poder a los criollos. Por esa causa, las reformas borbónicas son consideradas como un antecedente y causa para que tiempo después se iniciara el movimiento de independencia de la Nueva España. Las reformas borbónicas en la Nueva España hicieron posible el desarrollo y comercialización entre España y sus colonias, lo cual permitió facilitar la entrada y salida de recursos a las colonias, permitir la gobernabilidad local y disminuir la recaudación, aumentar la recaudación a la corona, reducir el poder de los grupos locales y retomar el control político, económico y militar, incrementar la entrada de esclavos provenientes de otras colonias españolas que propiciaban el crecimiento económico, explotar los recursos naturales como la madera y la minería entre otros y permitir el crecimiento de la economía local. Aumentar la recaudación a la corona, reducir el poder de los grupos locales y retomar el control político, económico y militar. Relaciona a los personajes con su característica. Personajes: Hernán Cortés, Carlos III, Carlos IV, Bartolomé de las Casas, Antonio de Mendoza. Características: soldado conquistador que dirigió la conquista de México, monarca español que proclamó las reformas borbónicas, monarca español que abdicó a favor de Napoleón Bonaparte, fraile español que defendió los derechos de los indígenas, primer virrey de la Nueva España. Opción A: Hernán Cortés, soldado conquistador que dirigió la conquista de México, Carlos III, monarca español que proclamó las reformas borbónicas, Carlos IV, monarca español que abdicó a favor de Napoleón Bonaparte, Bartolomé de las Casas, fraile español que defendió los derechos de los indígenas, Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España. Relaciona a los personajes con su característica. Personajes: Carlos I, Carlos II, Hernán Cortés, Antonio de Mendoza. Características: unió las coronas de España y del Imperio Romano Germánico, se encargó de la expedición en tierras americanas, fue llamado el Hechizado y fue el último hijo de Felipe IV, fue el primer virrey de la Nueva España, defendió los derechos de los indígenas.
Opción C. Carlos I unió las coronas de España y del Imperio Romano Germánico. Carlos II fue llamado el Hechizado y fue el último hijo de Felipe IV. Hernán Cortés se encargó de la expedición en tierras americanas. Antonio de Mendoza fue el primer virrey de la Nueva España.